8:36. Señores, vamos a conversar en unos minutos después del comentario de Eury Cabral con el ministro de Salud Pública, el doctor Freddy Hidalgo, que además de darnos una panorámica de lo que ha sido su gestión en estos 2 años, va a conversar con nosotros sobre temas que están preocupando mucho. Ha bajado la chikungunya, está el tema de ébola y las medidas que se han tomado. Y también vamos a permitir que algunas inquietudes del público se pudieran plantear en algún momento. Pero vamos a escuchar a Eury Cabral en lo que nos preparamos para esta conversación con el ministro de Salud Pública, el doctor Freddy Hidalgo, que desde hace unos minutos está ya aquí en los estudios. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús mi Señor y mi Salvador. Como dice Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre nosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Siempre hay que actuar de la manera más humilde. Antes de ayer inicié la evaluación de lo que es, desde mi punto de vista, los 15 principales logros del gobierno del presidente Danilo Medina. Son esquemáticos, no se puede desarrollar. 15. Nada más son 15. No, los 15 que yo entiendo fundamentales. Hablé de los 3 primeros, que fue el nuevo estilo de gobernar, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la revolución en la educación, de todos los aspectos que ha tenido esto. Entonces voy a tratar de brevemente hacer un esquema de cada uno de los otros para mostrar la dimensión de lo que es estos 2 años de gobierno del presidente Danilo Medina. El cuarto aspecto que planteo es el Plan Nacional de Alfabetización. Todo el mundo sabe que ya hay más de 600.000 alfabetizados, que al ritmo que vamos a diciembre de este año se va a lograr tener menos del 5% de analfabetismo en República Dominicana. 800 y casi 900.000 van a ser alfabetizados, y República Dominicana camina en el mes de diciembre o enero a ser declarada como territorio libre de analfabetismo, algo que hace la UNESCO en función de que el país tenga menos de un 5% de analfabetismo, y a eso caminamos. Hay 650.000 más o menos, y se está haciendo el esfuerzo para lograr los que faltan que se alfabeticen de aquí a diciembre. Una de las transformaciones, desde mi punto de vista, también más importante del gobierno del presidente Medina es el impulso al sector agropecuario. Según informaban en el día de ayer el equipo agropecuario del gobierno, se han invertido más de 60.000 millones de pesos en el área del sector agrícola, en el sector agropecuario en sentido general, en los últimos 2 años. Ha crecido desde el 2013, en comparación del 2013 al día de hoy, en un 16.5% el sector agropecuario. Se ha incrementado un 7% el área sembrada, y el Banco Agrícola de manera específica ha prestado más de 27.000 millones de pesos. 107% en el 2014 ha crecido la cartera de préstamos solo del Banco Agrícola. 107%. 107% en comparación con el año anterior. Un saludo para Carlos. Sí, Carlos Segura Foster. Que, bueno, fue director del Banco Agrícola y ahora volvió a ser director. Así es. Un hombre que conoce profundamente. El IAD ha recuperado 900.000 tareas en estos 2 años que estaban perdidas. Radamés Valenzuela. Entre ellas, 30.000 que estaban en zonas totalmente inundadas, sobre todo la zona del río este que se inunda mucho, para beneficio de unos 3.000 productores. Eficiente y un componedor político y un trabajador. O sea, el sector agropecuario es uno de los grandes logros, porque el presidente de manera particular le ha dado un esfuerzo personal, y a eso agrego lo siguiente, que es la visita sorpresas, que está muy vinculada al impulso al sector agropecuario. Valenzuela es el Félix Bautista de Danilo. No. ¿Que no de qué? No. Trabajando. Sí, pero déjalo ahí porque no está vinculado nada más al sector agropecuario, no más nada. Entonces, no, lo digo yo porque es así. Las visitas sorpresas, 74 visitas ha hecho el presidente. Esta ha sido una de las innovaciones del estilo de gobierno y de la efectividad del gobierno del presidente. En primer lugar la visita sorpresa. Un modelo de exportación. Todas pueden estar en primer lugar, todas. Yo estoy tratando de ver lo que son las cosas importantes en el orden en que uno los recuerda. 74 visitas sorpresas, 227 compromisos hasta ahora, que implican la inversión hasta este momento de 5.800 millones de pesos de manera directa. El presidente Medina nos decía a nosotros, ¿qué yo hago con esta visita sorpresa? Darle importancia a los que casi no tienen importancia, que nadie lo busca, que no salen en los periódicos, que nadie se preocupa. Por eso ustedes ven que ni hace bulla, que contacta al sitio donde es y que va sin una parafernalia, sino a conversar con la gente, a llevarles recursos para decirle, ustedes tienen que trabajar a invertir y además pagarme eso, porque eso no es mío, eso es del gobierno. Es decir, con un estilo muy diferente hasta el punto. 5.000 millones ya. Hasta ahora 5.800 millones. Hay que buscarle la tasa de retorno a eso. No, él dice que, recuérdate que la mayor parte de los préstamos que ha hecho el gobierno tienen una tasa de retorno del 92%. En banca solidaria, y ahí ellos lo dicen porque lo van midiendo. Porque además no es solamente prestarle, es que va un equipo de técnicos a decirle cómo programar las cosas y a darle seguimiento.
No es simple, llegó el presidente y se fue. Yo tenía un amigo que él empezaba cogiéndote prestado poco. No, pero aquí 5, 10 pesos. Hasta que te amarraba con 100. No, pero aquí te dan seguimiento. Recuérdense que esto... más nunca tú lo veías. Por la visita sorpresa, el presidente ha sido incluso invitado a que vaya a las Naciones Unidas. Sí, un modelo a explicar este modelo de gobernanza moderno y de ayuda, de auxilio, sobre todo a los sectores del sector agropecuarios. El séptimo aspecto, el apoyo a las pymes. Las pequeñas, medianas y microempresas han tenido un apoyo bastante fuerte de parte del presidente. Más de 10.000 millones han sido prestados a través de Banca Solidaria, de Promipyme y de la Fundación Banreserva, que están orientadas precisamente a prestar a las pymes. Hay una asesoría permanente para eso, no solamente prestarle el dinero, que es la diferencia. Antes se prestaba y no se le daba orientación. Ahora se presta, se da orientación y seguimiento. Faltan y además, el 10% de las compras del gobierno han sido destinadas a que las pymes, han habido algunos problemas en algunos lados, pero se han quejado las pymes y se han resuelto esos problemas y también ahí están planteando. La creación de unos 236.000 nuevos empleos en los 2 años. Ayer fue bájale también algo a eso de los 200. Bueno, está bien, ayer fue ratificado por... Bájale algo ahí. Yo creo que sí. Será haitiano que lo están empleando. 236.000 nuevos empleos, que lógicamente hay una crítica de parte sobre todo de Miguel Seara y la oposición diciendo que la tasa de desempleo no ha sido 14%. No, que no ha sido afectada porque supuestamente han entrado 100.000 nuevos empleos jóvenes, pero lo que dice el gobierno, yo hablando con uno de los que dan esta cifra, es que si no se hubieran quedado estos 200.000 empleos, entonces el déficit fuera mayor porque esos 100.000 se agregarían a no creación de 200. Entonces hay una especie de compensación, pero el gobierno plantea, yo creo en eso, lo había dicho ya el Banco Central, lo ratificó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el ministro administrativo de la presidencia lo ratifica, 236.000 nuevos empleos. Una reducción en estos 2 años del 6% de los niveles de pobreza. Más de 500.000 personas han pasado de su condición de pobreza y pobreza extrema a tener niveles de ingresos que los sacan de esa condición. Y una reducción de un 11% de la pobreza extrema, es decir, gente que ganaba menos de 2.000 pesos mensuales. El 11% ha crecido y ha pasado a tener... Que gana 2.000 pesos mensuales. 2.000 pesos mensuales. Pero que se pongan a limpiar vidrio en la calle. Bueno, pero los niveles de pobreza todavía están altos, pero bajaron de un 46% de un 42% a un 36% en estos 2 años. La renegociación del contrato con la Barri, yo creo que es uno de los grandes logros del presidente Danilo Medina. Fue una aspiración del pueblo dominicano. Aunque deberían publicar el contrato, ¿verdad, Paul? No, ya lo publicaron. Y además los beneficios que ha tenido. Ya el gobierno ha cobrado varias cosas de esas, que dijo que lo va a invertir en un fondo especial. La reducción del déficit fiscal, recuérdense que el presidente Medina llegó con un déficit de alrededor de un 7-8%, lo ha reducido, lo ha llevado a un 2%, y la meta, según el presidente Medina, es que el año que viene no haya déficit. Es decir, hay una reducción. Bueno, oye, si ha disminuido 2 años, un 2%. No, un 6%. Está en 1 ahora. En 2 puntos y pico, de 8 y pico a 2 puntos y pico. Pues entonces estaba abultado el déficit. Bueno, pero yo estoy hablando en función de la cifra que encontraron y cómo la han manejado. ¿Sabe qué significa un déficit de un 7? Sí, yo todo el dinero. La reducción del 7% de la riqueza. Sí, pero... Si la economía un año creció, ¿cuánto? 5%. Entonces significa que la reducción del déficit se tragó el crecimiento. No, porque fue en los 4 años, el déficit fue acumulado. No, yo digo en lo de Danilo. No, ahora mismo. O el déficit fue abultado, o por el otro lado, no se ha reducido en un 6. Eso no es cierto. Bueno, eso es imposible. Supongamos que se redujeron en un 4 o en un 2, lo que sea. El problema es que se ha reducido el déficit fiscal cada vez más en función de los planes del gobierno. Lo ha tenido controlado, la reducción del déficit. Y la aspiración es que siga siendo controlado, que este déficit no siga afectando la inversión del gobierno. Lo de la ley 169-14 y el reglamento, después de la situación creada por la sentencia 168-13 del tribunal, uno de los grandes logros, desde mi punto de vista, del presidente Danilo Medina y del gobierno. Julio, María Elena y Víctor no piensan. Bueno, pues yo estoy hablando de mi evaluación, es decir, yo creo que se creó una situación muy difícil para la República Dominicana con la sentencia 168-13. Mucha gente pensábamos que Danilo no lo iba a poder manejar con el acuerdo de todo el mundo, porque habían enfrentamientos demasiado fuertes de un lado y de otro, y lo logró. O sea, esta ley, la 169-14, logró unificar a todo el mundo porque actuó como un presidente que sabe actuar, consultando a todo el mundo, visitando a todo el mundo, sabiendo que tenía que en algunas cosas ceder, en otras tenía que ganar, y todos los sectores lo entendieron así. Con el reglamento hay una situación más especial, pero también creo que actuó como debía actuar. El reglamento, él demostró, o por lo menos sus asesores jurídicos, que no afectaban ni la ley, ni afectaban la Constitución, ni la sentencia 168-13, y actuó coherente a lo que es un presidente. Ya había logrado un consenso, tenía que actuar coherente con eso.
y creo que es uno de los grandes logros históricos del presidente Danilo Medina. Tercero es el control de la construcción administrativa. Hasta ahora no ha habido un caso importante de corrupción administrativa en el gobierno. En los 2 años, uno, o sea, no han habido algunas renuncias raras, han habido situaciones que conllevan a eso. ¿Por qué renunció el ministro de Agricultura? ¿Por qué? No sé por qué, pero hasta ahora, porque yo te digo, si hubiera una situación, hubiera salido Participación Ciudadana a algún sitio demostrando una serie de cosas. No, han habido conatos, porque lógicamente somos seres humanos, hay gente que... Además, Juan Bo decía que era imposible pasar por el Estado. Pero claro, entonces, ¿qué es lo importante? Primero, un código de ética donde todo el mundo se comprometió, el presidente ha sido coherente con eso. Segundo, la aplicación de la ley de compra y contrataciones del Estado, que incluso ha creado conflicto en el movimiento del Estado, pero ha garantizado el control de la corrupción administrativa. Y lo que yo entiendo también uno de los grandes aciertos del presidente, la implementación de las veedurías en varios sitios donde de alguna manera hace que los datos que están ahí salgan hacia la sociedad. No solamente el veedor, sino la sociedad. ¿Tú conoces algún informe de veeduría? Yo no conozco. Yo conozco varios informes de veeduría. ¿Es verdad? Sí, varios. Y ponle a eso el proyecto de declaración jurada. Ah, bueno, eso se agrega ahora, exacto. La ley. Sí, ese proyecto que el gobierno con voluntad política lo promulgó, porque pudo haber durado 200 años. Agregarle eso, exacto. O sea, tuvo que haber voluntad política de Danilo o de la presidencia para que pasara ese para promulgarlo, hacerlo ley. Perfecto. El 14, el sistema 911, yo creo que también ha sido un sistema efectivo ponerlo más bajito, para enfrentar, no, es el penúltimo, para enfrentar la inseguridad ciudadana y los niveles de delincuencia. Y el último es el crecimiento del turismo. El turismo que ha crecido en los 2 años de Danilo, un 17. Tú dejaste fuera el sector eléctrico y educación. Es que tú no estabas aquí cuando yo hablé de educación. Fue el tercer nivel. No? Los 3 primeros fueron nuevo estilo de gobernar, mantenimiento estable. ¿Y en la democratización de obra la pusiste? Cuando hablé de educación. Pero también los hospitales se están dando por concurso. Sí, pero por sorteo los hospitales. No, hablé en este caso de la corrupción administrativa, enfrentando todo eso. O sea, hay el sistema de compra y contratación. ¿Y la barquita? ¿No la mencionaste? Ese es el otro aspecto. La barquita y Boca de Cachón. Que es el penúltimo aspecto. Es decir, sistema 911, una transformación de lo que tiene que ver con el asunto del criterio de construcción. Las reglas de urbanidad dicen que si Eury está hablando, pues tú te has puesto a leer el periódico. Yo no sé qué te ha pasado. No, lo que pasa es que él ahorita acabó con el gobierno y yo lo dejé tranquilo. Entonces yo ahora estoy... Lo que pasa es que estoy aprendiendo de Melton. Ahora no veo nada pasivado ahí de importancia. No, el sector agropecuario. El sector agropecuario es el Cibao. El sector agropecuario, claro. No veo nada importante para Santiago ni para el Cibao. La circunvalación nada más. Bueno, pero eso viene, faltan 2 años todavía. Finalmente, el último aspecto después del turismo es lo que tiene que ver con la transformación de la situación de mucha gente con Boca de Cachón y con la barquita. Un modelo nuevo de resolver ese tipo de cosas, rompiendo el esquema tradicional que creían era simplemente ir o trasladarlo, sino creándole una ciudad, creándole una nueva forma de actuar y una nueva forma de ellos interactuar. Es decir, que en sentido general, el gobierno del presidente Danilo Medina, desde mi punto de vista, ha sido una transformación para la República Dominicana en todos los niveles. ¿De 100 cuánto tú le das? De 100 yo le doy 214. No, yo le doy 95. Porque hay 5% de cositas, pero una sola pregunta para 95 le doy al presidente Danilo Medina. Una sola pregunta para el comentario. Notas excelentes. Te he escuchado atentamente. Sí. ¿Y la seguridad cuánto tú le das? Espérate. Por eso ahí todavía anda el 5, porque el 911 empieza a resolver. Espérate, atiende. Dime. He escuchado el comentario, tiene 42 minutos haciendo un análisis. Una sola pregunta al comentario de Eury Cabral, le puede escucharlo atentamente. Eury, ¿cuánto cuesta el pasaje para viajar a ese país que tú acabas de decir? No, ese es el país que Danilo Medina construyó. ¡Cambio fuera!